Bienvenidos a la primera conferencia del arte frente al perfil criminal. En el día de hoy trabajaremos el aspecto referente a la violencia de género. Les habla Fernando Emilio Rebolledo Márquez, profesor en Ciencias Penales y Maestría de la Universidad Santa María. Además, siempre he sido un fanático del arte y estoy tratando de apoyarme para esta experiencia en tres elementos de singular utilidad. Primero, el análisis criminológico a través del manejo del método inductivo, pero también estamos trabajando una referencia novedosa que sería la iconología. Es decir, nosotros vamos a analizar cuál es el pensamiento interno del artista cuando plasma una obra que de una forma, digamos, bastante similar se asemeja al trabajo de los criminólogos. Esto que realizan los tratadistas del arte, también ellos utilizan mecanismos muy similares a lo que emplean los perfiladores criminales. En este trabajo que vamos a realizar en el día de hoy, nos vamos a relacionar con toda esta serie de obras que de alguna manera plasman el dramático evento de la violencia de género a través de la historia. Bueno, sin entrar en otras consideraciones, vamos a analizar directamente las láminas que corresponden a este trabajo. La primera de ellas es la referente al rapto de la Sabina. Es una obra del pintor Rubens, un pintor barroco. Nos muestra el origen de Roma, es decir, cómo surge la primera generación de romanos que provienen de un acto de rapto de Cástor y Pólux, de las hijas de Leucipo, y la posterior violación entonces de la Sabina. Aquí va a nacer el concepto del macho alfa, aquí va a nacer la visión del animal más poderoso como un mecanismo justificatorio para perpetrar una violación y el dominio de los pueblos más débiles. Nosotros vamos a encontrar esta figura en el artículo 383 de nuestro Código Penal. Aquí se va a emplear entonces el uso de la fuerza para la satisfacción del deseo carnal. En otros temas también que tocaron referentes al rapto, vamos a ver cómo para conseguir este objeto sexual va a mostrar dos conductas. La primera, la del macho, que va a establecer entonces una forma de dominación, y la víctima, que es incapaz de producir cualquier tipo de lesión defensiva, que es común también en los casos entonces de violaciones. Aquí seguidamente entonces vamos a observar cómo entonces de alguna manera entonces están presentes estos elementos victimológicos y también de la determinación del sujeto agente. La segunda lámina nos va a mostrar a Susana y los viejos. Esta lámina nos muestra de la pintora Artemisa Gentileschi, que es una pintora del barroco, a dos hombres mayores que están observando de una forma furtiva el cuerpo de la bella Susana y entonces están realizando procaces comentarios. Cuando son descubiertos, estos la acusan de que había una situación de adulterio, pero esto se trastoca porque Susana logra descubrir dónde estaba la simulación y los viejos, estos morbosos, son castigados con pena de muerte. La pintora entonces en esta obra nos va a mostrar una posición de rechazo de la dama frente a la aproximación de los hombres mayores. Y en el transcurso de este paseo del arte frente a la criminología, no es la primera vez que nos vamos a referir a la pintora Gentileschi. Nos vamos a referir nuevamente a esta pintora en otra de sus obras, donde también hay que señalar el dramático, la situación que vivió la artista, porque ella fue a su vez víctima de una violación por parte de su maestro Tasso, quien era un hombre mayor. Y en esta segunda obra nosotros vamos a mostrar una especie de acto de revancha, y así se va a plantear cómo entonces Artemisa muestra entonces esa situación, digamos, de mujeres matando hombres, que era una forma entonces de sublimación de lo que ella vivió y padeció. Esta referencia legal la vamos a encontrar en el artículo 15 de la Ley de una Mujer Libre de Violencia, que es el acoso que estarían practicando entonces los señores que estaban viendo de manera furtiva a la bella Susana. Ahora nos corresponde entonces entrar en otra visión, cómo la mujer, fíjense ustedes, mata.
Y en esta obra de Artemisa Gentileschi vamos a ver entonces cómo ella está realizando el acto de degüello de Holofernes. Holofernes era un general babilónico y esta es una escena que plantea la Biblia. ¿Qué era lo que pasaba en este caso? Ella, Judith, convence a Holofernes y entonces, bueno, mediante el auxilio de otras mujeres logran entonces matar y decapitan a Holofernes. Fíjense que nos llama profundamente la atención porque uno de los puntos que estamos observando en esta conversación del día de hoy es que Artemisa Gentileschi fue víctima de una violación. Pero miren cómo ella muestra casi como una especie de situación de revancha en esta obra bíblica, pero donde aparecen otras mujeres participando en el acto, llenándose las manos de sangre y no la persona de la supuesta autora. Y esto trajo una serie, digamos, de consideraciones. Una de estas consideraciones era que se había llegado a pensar que de alguna forma Artemisa Gentileschi había hecho una simulación de un hecho punible porque no tomaba participación activa en el acto del degüello, en la pintura pues, del gigante Holofernes. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a observar que también el juicio fue un poco extraño, porque el maestro Tasso, pese a que esto se castigaba con la pena de muerte, no recibe esta pena sino una pena de destierro. Es decir, que los jueces en ese momento lo trataron, digamos, de una forma bastante suave. Aquí vamos entonces a observar otra de las formas como la mujer participa en el acto de homicidio de un hombre. Y este es un acto de un homicidio casi a nuestro juicio justificado. Es el cuadro de los horrores de la guerra de don Francisco de Goya. Nos muestra, cuando se realizó entonces la invasión de Francia a España, pues cuando la época napoleónica, cómo una niña aparentemente va a ser violada por un soldado francés. Y entonces hay una anciana que va a tratar de apuñalar al soldado por la espalda. Este acto que estaría establecido en el artículo 65 del Código Penal actual como una especie de defensa de un tercero, aquí nosotros entonces observamos que por el mismo momento que se vivía en aquella situación convulsa de la invasión a España, pues las dos mujeres, tanto la anciana como la niña, fueron llevadas al paredón de fusilamiento por considerarse casi como una especie de acto frente al invasor. Y aquí pues entonces en este acto pues Goya nos plantea entonces la injusticia, la situación digamos de la mujer que a veces cuando trata de tomar digamos una especie de acto de justicia por sus propias manos va a recibir entonces la fuerza de los grupos de los hombres constituidos que en este caso pues las llevaron al paredón de fusilamiento a ambas. Aquí entonces vamos a observar otra obra que también nos muestra a las mujeres de que de alguna manera están tomando acciones frente a los hombres. Es la obra de la muerte de Marat. Y este pintor es un pintor muy conocido en Francia porque es uno de los pintores políticos que tuvo la revolución, que es Jean-Christophe David. Marat, o sea, era pues un personaje, era médico, pero también tenía un periódico que se llamaba El Amigo de Todos, y él era también gran amigo de Maximiliano Robespierre. Quiero hacer una parte para señalar que esta fue la época conocida como el periodo sangriento de la Revolución Francesa. Más de 30.000 personas fueron llevadas a ser decapitados en la guillotina por considerarse que realizaban actividades antirrevolucionarias. Y este señor él pertenece al movimiento de los jacobinos. Carlota Corday, ella representaba al grupo de los girondinos de Caen y va a rogar por la libertad de unos señores que estaban siendo perseguidos. Y esperaba entonces que de alguna manera Marat tuviese como una especie de posición humana de perdón a aquellos revolucionarios también. No fue el caso, porque Marat más bien la amenaza de que él iba a mandar a estos señores con los nombres que le dio a mandarlos a ser guillotinados. Entonces Carlota lo apuñala y sin embargo observemos cómo se ve una forma de agonía tan hermosa, estéticamente captada y muy icónica, que no se corresponde a veces con la realidad de un caso de apuñalamiento.
Aquí entonces después vamos a observar cómo se produjo entonces la consecuencia de este acto con nuestro pintor venezolano don Arturo Michelena, quien nos muestra entonces en esta obra a la Madame Corday, que es llevada entonces al cadalso, pero casi nos va a representar en este momento el perfil psicológico de un suicidio utópico, de un suicida utópico. Es decir, el que se está suicidando por los demás dentro de lo que es el esquema de sus ideas y de sus credos, que está casi como recibiendo la vida a través de la muerte. Y ahí la observamos entonces cómo la señora Corday en sus últimos minutos de vida está tomando una posición de dignidad frente a las burlas que estaban realizando los guardianes cuando ella era trasladada al cadalso. Esta es una situación que nuestro maestro venezolano, don Arturo Michelena, supo captar. Él, dentro de lo que era su esquema estético, lo planteó pues de una forma, digamos, bastante sombría, pero muy ejemplificativa de lo que eran los procedimientos revolucionarios que se realizaban entonces para aquella época. Asimismo, entonces nosotros a continuación pasamos entonces a el análisis de una nueva lámina, que es un trabajo realizado por el pintor inglés Francis Bacon, muy afamado, y esta es una obra que también trajo bastante polémica. ¿Por qué? Porque fíjense que Bacon, él va a presentar una situación de vida bastante convulsa. Él tenía una relación romántica con otro hombre, ese hombre se llamaba Dyer, y este Dyer pareciera que se aprovechaba entonces del éxito que tenía el pintor. Entonces se le estaba haciendo un homenaje a Bacon allá en París. Y después que ellos tuvieron una discusión, que Dyer entonces se queda en el hotel y Dyer entonces empieza a beber y a drogarse, él muere en el cuarto de hotel. Entonces, ¿por qué presentamos esa obra? Fíjense ustedes que en un trabajo del profesor mexicano Francisco Soriano, él hacía una analogía de este tríptico con las manchas del test de Rorschach. Rorschach es un afamado psicólogo cuyos cuadros a veces son la base de los diagnósticos o de las formas, digamos, de peritaje que realizan los psicólogos del Ministerio Público, porque nos muestran cuando una persona ha sido víctima de un acto de violencia, por lo menos de género. Y en este caso, fíjense ustedes que el pintor Bacon, pese a que él había vivido, y lo va a presentar en otra de sus obras, donde él a veces hasta sale entonces con una especie de situación de que casi pierde un ojo como consecuencia de los maltratos que recibía pues por sus parejas masculinas. Aquí nosotros vamos a observar cómo de alguna forma este trabajo es importante porque nos permite analizar el test de Rorschach como un acto de venganza, que fue lo que hizo Bacon frente a la muerte de Rorschach, y no como una situación de depresión, que es como el análisis que habitualmente emplean las psicólogas del Ministerio Público, y que por ello entonces utilicé esto como alegato en un juicio de violencia de género. Seguidamente entonces vamos a ver unas láminas japonesas, bastante, digamos, o sea, muy artísticas, son unos grabados de lo que se llama la técnica del shibari. Y el shibari, este grabado anónimo que mostramos, nos muestra el manejo de las cuerdas que nos permiten alcanzar la sumisión de manera consentida para la obtención del placer de la otra persona. Esto es una forma de parafilia bastante peligrosa, y como experiencia personal, yo me encontraba en Francia en el año 1986, yo era taller de la Escuela de Jueces, y nos llevó la policía judicial francesa en aquel momento a observar un sitio de suceso donde había una víctima del shibari. O sea, vimos entonces cómo esta persona entonces por la obtención del placer había muerto pues por ahogamiento, o sea, por una asfixia que le produjeron las cuerdas. Y no es la primera vez que lo vemos en el mundo del arte, porque vamos a recordarles una película japonesa de Nagisa Oshima del año 1976, como ella también mostraba entonces en El Imperio de los Sentidos una muerte dentro de lo que era el esquema de esos estrangulamientos empleando las cuerdas. Entonces, fíjense ustedes, aquí el perfil criminológico es bastante complejo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que la misma víctima está pidiendo a gritos, para obtener mayor placer, mayor daño. Y el sujeto agente pues lo está causando. Aquí entonces nos encontraríamos dentro de lo que es la figura del dolo eventual,
que se establecía entonces que de alguna manera tiene que hacerse una representación ex ante y ex post, o sea, antes y después, para tratar de plantearse el daño que se va a producir, y ese elemento tiene que basarse en las acusaciones que realiza el Ministerio Público. Seguidamente entonces vamos a ver una obra que es quizás la parte más importante de esta conferencia del día de hoy, de esta conversación, que es Carmen de Bizet. Se presenta un final muy extraño de la ópera Carmen de Bizet en el Mayo Musicale en Florencia, bajo la dirección de León Muscato, y aquí se alteró completamente la estructura de la obra bajo el imperio de estos grupos entonces de violencia de género. Aquí entonces ponen a Carmen a matar a don José, pero les narro un poco la historia de Carmen para que no la sepan. Fíjense ustedes, Carmen, una señora que hacía economía informal, es liberada por el jefe de la policía, que era don José en ese momento. Don José queda prendado de los amores de Carmen. Don José pues era padre, pues digamos, protector, y le daba pues todas las cosas que Carmen necesitaba. Y realiza entonces un trabajo que lo saca de la policía, porque se dieron cuenta de que él estaba hasta realizando actos de contrabandista para poder sufragar esta forma de vida. Sin embargo, entonces llega un torero al pueblo y Carmen queda prendada del torero. Aquí aplicamos entonces la ley de Schwartz para el perfil de Carmen, que digamos las personas de economía limitada a veces siempre van a tener como una especie de cuadro de comparación con quién tiene más, y que siempre entonces van a establecer entonces ese tipo de situación que los lleva a la insatisfacción hasta en la vida de pareja, que fue lo que vivió entonces don José con ese proceso de sus amores por Carmen. Aquí nosotros entonces pasamos esta lámina, que es fundamental también dentro de lo que ha sido esta conversación del día de hoy, que es el famoso cuento de la versión inclusiva de Caperucita. Para evitar entonces, digamos, situaciones de violencia sexual de los hombres, se están entonces estableciendo nuevos finales de la versión de Caperucita Roja, que nosotros conocemos hasta el cansancio, pero que sin embargo entonces ahora están modificándose la figura del lobo. Digamos, esta historia pues ya no es la misma que habían presentado los Grimm, los hermanos Grimm, que nos habían pues realizado la creación de este cuento, sino que entonces ahora se está presentando entonces al niño que de alguna manera desconfía, ataca y actúa contra la figura mayor representada por el lobo. Aquí le llamamos la atención que dentro de nuestro esquema, digamos, de experiencias personales, nosotros vimos también en nuestro país que a veces la abuela y el lobo pueden estar entonces unidos dentro de un esquema de complicidad correspectiva frente a los actos en perjuicio del menor. Y donde queremos llegar, digamos, en esta parte de lo que se está presentando, es que de alguna forma nosotros estamos viendo que la figura del hombre cede ante estas nuevas, digamos, formaciones tendientes a establecer la supuesta vinculación de género dentro de lo que son las historias. Así nosotros observamos como de alguna manera hasta se violentan principios constitucionales en relación a los hombres, y cómo se están estableciendo formas de discriminación que de alguna manera están excluyendo entonces al hombre dentro de lo que es la posibilidad de las tomas de decisiones. Y por ello entonces nosotros, establecemos que estos mecanismos están hablando a veces de situaciones bastante complejas, como hablar del término empoderar. Empoderar para nosotros es un término peligroso, porque quizás un delincuente con un revólver pueda considerarse empoderado para producir un atraco, pero no que era parte del vocabulario de un texto penal, y que de alguna manera se está considerando como una forma de retaliación contra injusticias que sin duda vivieron las mujeres, sin duda vivieron las personas, digamos, de otro género, digamos de diversos géneros, pero que de alguna manera nos están llevando a materializar actos contra la Constitución, a materializar actos donde se está violentando el debido proceso y donde no existe ya igualdad de las partes, porque de alguna manera entonces estos hechos están siendo tomados y distorsionados en materia, digamos, de violencia de género, casi dentro de lo que es el aspecto patrimonial. Aquí nos referimos un poco a lo que se presentó en el drama de Carmen, que nosotros lo hemos visto y lo hemos vivido en los tribunales penales del país, donde para la obtención de una medida que permita sacar a los hombres de la casa, aquí nos encontramos ante la imposibilidad que tiene la jurisdicción civil de realizar acciones de tipo rápido. Entonces la gente está tomando la vía penal como un medio coercitivo eficaz, pero no es otra cosa sino la simulación entonces de un hecho punible para la obtención de beneficios patrimoniales.
Aquí finalmente entonces en esta despedida vamos a mostrar un pintor que yo admiro muchísimo y quiero darles las gracias por su atención a las personas que nos han acompañado en el día de hoy en este conversatorio. Y quisiera darles este regalo. Este es un grabado del pintor alemán renacentista Alberto Durero y es la representación de uno de los salmos bíblicos que se llama la obra El Caballero, el Diablo y la Muerte. En esta vamos a encontrar cómo el caballero debe de atravesar a veces, dentro de lo que es digamos, los mandamientos del Salmo, debe de atravesarse el valle de la sombra. Y los hombres que estamos en las actividades dentro de lo que ha sido los esquemas de esta ley de violencia de género en nuestro mundo tribunalicio, a veces tenemos que vencer nuestros propios fantasmas y debemos proteger a la persona entonces que se nos ha sido dado a la guarda. Y esas son actividades que realizamos diariamente en nuestros tribunales y lo estamos realizando en jurisdicción penal. Pero nosotros, los abogados penalistas, de alguna manera vamos a un concepto más elástico, más universal que el concepto de género. Nosotros tratamos de proteger al ser humano y tratamos de proteger al ser humano frente a la injusticia. Y en este sentido es quizás como una especie de llamado por lo cual entonces yo les traigo entonces esta pintura del maestro Durero, que es la representación de lo que nosotros tenemos que atravesar diariamente. Atravesamos entonces un valle de sombras donde vamos a encontrar entonces el diablo de un lado, que nos va a presentar entonces a veces simpáticas alternativas, pero también la muerte estará presente del otro. Yo creo que entonces esta conversación ha tenido entonces como objeto mostrar que hay algo más universal que la violencia de género, que es la protección del ser humano. Y así se los he expresado. Gracias por su atención y por su paciencia.